Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan su propia opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con el más reciente informe de Naciones Unidas, donde se aborda el tema de la afectación, la violación a los derechos fundamentales, a los líderes sociales en nuestro país. Este informe presenta 15 recomendaciones para nuestro país, ya que evidencia que al 31 de diciembre del 2016 se habían registrado 389 homicidios en contra de los líderes sociales. La pregunta que se hace Naciones Unidas, como muchos colombianos, ¿cuáles son las razones fundamentales de estas persecuciones a los líderes en nuestro país cuando estamos en pleno proceso del posacuerdo? Para hablar precisamente sobre este tema me acompaña en estudio el viceministro del Interior, el doctor Guillermo Rivera. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Buenas tardes, Omaira, gracias a usted por su invitación. ¿Cuál es el análisis que usted hace a este informe que realmente es fuerte frente a la situación de los líderes sociales? Que antes de que lo presentara Naciones Unidas, ya diferentes ONGs en el país y a nivel internacional habían visibilizado la persecución y el acoso precisamente a los líderes sociales que se convierten en las regiones o en los lugares más apartados del país. Pues las voces de quienes no tienen voz, las voces de esos campesinos y demás que buscan la reivindicación de sus derechos. Omaira, permítame primero hacer una precisión. No son 389 homicidios los que señala el informe. El informe habla de 59 homicidios. 389 ataques, 59 homicidios. Muy bien, sí señor, tiene toda la razón. Los ataques se refieren a distintas modalidades, amenazas, atentados, estigmatizaciones, en fin. Pero son 59 homicidios. Desde luego esto al gobierno nacional le preocupa, pero también el informe destaca que año a año el Estado colombiano, lo cual incluye, además del gobierno, la Administración de Justicia, en este caso la Fiscalía, hemos venido reaccionando positivamente y hemos venido haciendo mayores esfuerzos, primero por proteger a los líderes sociales y segundo porque se adelanten las investigaciones y se pueda enjuiciar a los responsables de estos crímenes. Nosotros seguimos trabajando en esta tarea de garantizarle a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos condiciones para que puedan desarrollar su labor. También hay que señalar que desde el gobierno nacional el año anterior se desarrolló lo que se conoció como una comisión de alto nivel. A través de ella impulsamos muchas investigaciones y este año empezó a funcionar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que fue creada en el acuerdo del Teatro Colón. El presidente la instaló hace un mes en Popayán y si usted revisa las cifras de este año, en enero los homicidios fueron en un número mayor, en febrero menos y en marzo aún son menos. ¿Esto qué significa? Que en la medida en que las FARC se concentraron en los campamentos, en las zonas de transición que han sido previstas para ese propósito, se ha podido desplegar la fuerza pública, se han desplegado aproximadamente 70.000 hombres en aquellas zonas abandonadas por las FARC para garantizar la protección en general de la sociedad, pero en particular de los líderes de esas comunidades, porque justamente en esas zonas que han sido abandonadas por las FARC han estado incursionando estructuras del crimen organizado asociadas al narcotráfico, a la minería ilegal, y son estas las responsables de estos crímenes. Viceministro, pero precisamente frente a ese tema que usted está abordando, y es que los miembros de las FARC están ubicados en las zonas de transición y demás, hay una de las recomendaciones que hace Naciones Unidas y específicamente la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia, el señor Todd Howland, que manifiesta que una de las dificultades básicamente es que el gobierno, las fuerzas militares no se han apoderado, no están haciendo presencia visible en estas regiones que han sido, donde había poder específicamente de las FARC. No están haciendo presencia, no solamente presencia de las fuerzas militares, sino presencia desde la financiación, la economía, la reivindicación de los derechos sociales de quienes habitan y viven en esas zonas, y evidentemente otros grupos criminales pues se están aprovechando y se están apoderando de esas regiones. Bueno, nosotros coincidimos en gran medida con lo que señala el informe en esa materia. Existían en Colombia unas zonas, no pocas,
muchas zonas en las que las FARC pues tenían presencia, ejercían un control inconstitucional, como lo señala el informe, y las FARC empezaron su proceso de desmovilización este año con el tránsito hacia las zonas de normalización. Esto empezó a finales del mes de enero, luego de mediados del mes de enero de este año hacia atrás, pues era muy complejo hacer un control efectivo del territorio. Eso es lo que se ha empezado a hacer. Por eso le relataba que aproximadamente 70.000 hombres, entre soldados y policías, van a hacer presencia en aquellos territorios que fueron ya abandonados por las FARC y que hoy son territorios que están siendo también parte, digamos, de las operaciones de estas estructuras de crimen organizado que quieren quedarse con las rentas de los cultivos de uso ilícito y con las rentas de la minería criminal. Por eso es muy importante que el país sepa que la fuerza pública tiene para las fuerzas militares dispuesto el Plan Victoria y para la Policía Nacional el Plan Seguridad para Todos, que se encargará del control, digamos, desde la perspectiva de la autoridad militar y la autoridad de policía en esos territorios. Pero además el gobierno tiene previsto lo que se conoce como los planes de desarrollo con enfoque territorial, cuyas siglas son los PEDET, que hacen parte además del acuerdo del Teatro Colón. Esos planes lo que buscan es presencia del Estado a través de la provisión de bienes públicos para garantizar lo que se conocen como los derechos económicos, sociales y colectivos, que también son derechos humanos. Esos planes ya están en marcha, así que yo creo que al final de este año los colombianos podrán empezar a observar, empezar a notar que en estas zonas la presencia del Estado va a brillar por su accionar, no por su ausencia, como ha ocurrido en la historia colombiana, desafortunadamente. Una pausa y regresamos. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el informe de Naciones Unidas y hemos hecho varios debates en el Congreso donde hemos probado que hay sistematicidad en el ataque a los defensores de derechos humanos y a líderes sociales y populares. La mayoría de los líderes presentan modalidades similares en los asesinatos. Más del 80% de los líderes han sido asesinados por sicarios con disparos saliendo de la casa, saliendo del trabajo, y muchos de ellos han estado antecedidos también por amenazas. Muchos pertenecen a juntas de acción comunales, a sindicatos, a sectores sociales que trabajan por ejemplo, la restitución de tierras, o a líderes indígenas de zonas donde históricamente ha habido un conflicto armado. Estos asesinatos se han presentado en zonas que tienen alta militarización, donde hay alta operación militar, y por eso nosotros decimos, bueno, si los grupos paramilitares no existen, entonces es el ejército el que tendría que responder por estos hechos, porque se dice que no hay paramilitares, pero los asesinatos se siguen produciendo a lo largo y ancho del país. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Las cifras son variadas. Efectivamente tenemos tres fuentes. Hay una de la Defensoría del Pueblo que habla de más o menos 120 asesinatos. Tenemos una de Somos Defensores que habla más o menos de 84 asesinatos. Una cifra de Naciones Unidas que habla de 63 asesinatos. Lo cierto es que independientemente de las cifras, lo claro y concreto es que están matando los líderes sociales en muchas regiones del país. El gobierno dice que no acepta que haya estructuras paramilitares porque eso implicaría darles un reconocimiento político. Yo creo que eso es totalmente falso. Yo creo que el Estado tiene que desmantelar esas estructuras armadas que siguen asesinando líderes y desvertebrar el nexo que estas tienen con autoridades policiales, con autoridades militares, con autoridades civiles y con actores económicos que operan en la región, sean economías legales o sean economías ilegales.
Y continuamos en estudio hablando con el viceministro del Interior, el señor Guillermo Rivera. Abordemos el tema de la impunidad, que de alguna manera enmarca también este informe, y quienes trabajan en las organizaciones no gubernamentales, los mismos líderes sociales desde el sindicalismo, desde el campo, desde las diferentes regiones, han manifestado un resquemor profundo frente al tema de la justicia, es decir, que el nivel de impunidad es demasiado alto. ¿Qué cifras presenta este informe y qué tanto se ha avanzado en materia de judicialización a quienes competen este tipo de agresiones a los líderes? El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia destaca que ha ido mejorando la acción del Estado y hace especial énfasis en la mejora de la acción de la justicia. Hay 6 condenas ya contra personas que han perpetrado estos homicidios y existen 12 personas que están ya en juicio, es decir, una etapa muy avanzada de las investigaciones que le ha permitido a la Fiscalía llevar ante los jueces de la República pues hechos y un acervo probatorio que permite señalar claramente a los responsables de estos homicidios. Perdóneme, lo interrumpo. 6 condenas, 12 a juicios de 59 casos. Así es. Esa es la situación Así en es, este momento. sigue siendo todavía pues una cifra pequeña frente al volumen de los homicidios, pero comparado con lo que significaban los resultados de la Fiscalía o de los jueces de la República en años anteriores, pues hay una mejora que lo reconoce el propio informe de las Naciones Unidas. Ahora, en el acuerdo del Teatro Colón está prevista la creación de una unidad especial de la Fiscalía General de la Nación que tendrá como único propósito el desmantelamiento de las estructuras del crimen organizado o de organizaciones sucesoras del paramilitarismo para, además, determinar quiénes son, quiénes las conforman, para judicializarlos y para desmantelarlas. Así que esperamos que muy pronto esa unidad empiece a funcionar. Esa unidad estará direccionada, orientada por una persona que será escogida por el fiscal general de la Nación de una terna que le presentará digamos que la comisión o el grupo de personas que van a escoger los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Recordemos que ese grupo de personas ya fueron escogidos por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, por el Secretario General de las Naciones Unidas, por el ICTJ, que es una ONG muy prestigiosa sobre justicia transicional. Ese grupo de personas, que ya, repito, fueron escogidas, una vez se apruebe la Jurisdicción Especial para la Paz, escogerán a los magistrados de esta jurisdicción y le enviarán al señor Fiscal General de la Nación una terna para que de ella escoja a una persona que se encargará de liderar esta nueva unidad al interior de la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué no se avanza rápidamente en la judicialización? ¿Cuál es ese problema? Es realmente la misma razón por la cual existe impunidad en general en la sociedad colombiana. Digamos que la respuesta de la Administración de Justicia pues no es lo suficiente como para satisfacer la demanda de justicia que tiene la sociedad colombiana. En el caso de los líderes sociales ocurre exactamente igual. Ha ido mejorando, eso lo destaca el propio informe de las Naciones Unidas, pero la verdad es que esta unidad especializada lo que busca es concentrar un equipo humano, además dotado con unos investigadores y con una tecnología apropiada que permita muy rápidamente desenmascarar, develar estas estructuras del crimen organizado que están presentes en aquellos territorios que han sido digamos, objeto de operación del conflicto armado en Colombia. Ojalá muy pronto esa unidad pueda empezar a funcionar y yo estoy seguro que una vez empiece a funcionar los colombianos vamos a conocer resultados muy concretos. Viceministro, el gobierno reconoce que hay reductos paramilitares que están atacando, enfrentando a los líderes sociales, como lo han manifestado algunos grupos políticos que han visto a sus líderes asesinados. Lo que en Colombia conocemos como paramilitarismo tuvo unas características muy particulares. Recuerde usted que además de nutrirse del narcotráfico y de la minería ilegal y de la extorsión, fueron grupos que tenían un referente ideológico, que tenían una estrategia antisubversiva, que tenían además apoyo de algunos sectores de la sociedad colombiana y también de algunos sectores del Estado colombiano. Hoy esas características no las reúnen estas estructuras del crimen organizado.
no hay referentes ideológicos, no hay una estrategia antisubversiva. Lo que hay es un propósito de enriquecerse a través del narcotráfico, de enriquecerse a través de la minería criminal, y asesinan y amenazan e intimidan y agreden a todo aquel que se oponga a su accionar económico, a sus pretensiones de hacerse a las rentas del narcotráfico. Luego, no son las mismas estructuras del pasado que se conocieron como paramilitares frente a las estructuras criminales que existen hoy. Si bien es cierto, lo que puede ocurrir es que algunos de los exintegrantes de esas organizaciones paramilitares hoy están en estas estructuras de crimen organizado. Y por eso en el acuerdo del Teatro Colón se habla de organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Pero, digamos, paramilitarismo en estricto sentido, como lo conocimos en la década anterior, realmente no podemos decir que sea el mismo fenómeno. ¿Quiénes entonces están arrinconando a los líderes sociales en el país? Las estructuras de crimen organizado que están asociadas al narcotráfico, a la minería criminal. También hay algunos de los homicidios que han ocurrido el año pasado y este año que están atribuidos a disidencias de las FARC. Hay un crimen en el Valle del Cauca, sí, una líder de apellido Manyoma que fue asesinada por una disidencia de las FARC. También la Fiscalía General de la Nación y el propio informe lo señala. Tiene indicios de que algunos crímenes han sucedido por cuenta de estructuras del ELN, otros por cuenta de estructuras del EPL, y eso, digamos, no lo dice el gobierno colombiano, lo dice el informe de las Naciones Unidas. Una nueva pausa, viceministro, y regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando el informe de Naciones Unidas frente a las continuas agresiones a los líderes sociales en nuestro país. La cifra, 389 ataques, de estos 59 homicidios perpetrados a líderes sociales en Colombia, en zonas distantes, alejadas y específicamente en áreas rurales. Así se determina en el informe. Con el viceministro del Interior, el doctor Guillermo Rivera, pues hemos ahondado frente a las actividades que el gobierno nacional viene implementando precisamente para mejorar esta situación con los líderes, reconociendo la participación y la importancia de estos en el ejercicio para reivindicar los derechos de otros, los menos favorecidos y quienes no tienen voz, aunque la frase suene bastante trillada, pero así trabajan nuestros líderes sociales. ¿Qué significa para el gobierno colombiano estas condenas que ha hecho la Corte Interamericana precisamente en este tema, la de los líderes sociales? Hay una emblemática que es una condena a una lideresa social en nuestro país. ¿Qué significan estas condenas internacionales? El gobierno nacional es respetuoso de la justicia nacional, pero también de la justicia internacional. Este gobierno ha sido el que más ha promovido acuerdos amistosos en el marco del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, es decir, que no en todas las ocasiones ha esperado a que exista un fallo, una decisión de juicio, sino que incluso ha expresado su deseo de lograr acuerdos amistosos antes de que ocurran los fallos. Luego, para nosotros, los pronunciamientos internacionales, bien sean las condenas o bien sean los acuerdos amistosos, pues son del mayor respeto por el gobierno colombiano y de la mayor consideración. Tanto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como el propio informe de Naciones Unidas que aquí hemos venido comentando, pues cada vez destacan más los esfuerzos del Estado colombiano. Y creemos que eso obedece a que realmente se están haciendo tareas no
suficientes, desde luego, para que esta situación se normalice, pero tareas importantes para garantizar los derechos humanos de los colombianos. Por eso le decía hace un rato, Mayra, que cuando no existan asesinatos a líderes sociales, cuando exista un monopolio de la fuerza en el territorio colombiano por parte de las instituciones legítimas del Estado colombiano, como lo son las fuerzas militares y las fuerzas de policía, pues ese día podremos hablar de que la paz se ha consolidado. Pero estamos en esa tarea. Es importante que los colombianos sepan que, no obstante el crecimiento en los últimos meses de las agresiones a defensores de derechos humanos y a líderes sociales, la tasa de homicidio en Colombia viene descendiendo dramáticamente. El año anterior y el año 2015, Colombia registró las tasas de homicidio más bajas de los últimos 40 años. Y eso es muy importante, y eso tiene claramente razones o causas en los esfuerzos que el gobierno nacional viene haciendo por lograr la paz. Viceministro, le voy a hacer una pregunta un poco incómoda, pero ¿el gobierno nacional reconoce de alguna manera que a estos defensores de derechos humanos y líderes sociales no solamente le persiguen grupos criminales, sino también la misma fuerza pública? En todas partes, en Barbacoas, en Tumaco, en Sincelejo, en Medellín, en Apartadó, en el Bagre, por mencionarle solamente unos ejemplos, que son lugares a los que hemos visitado para abordar esta problemática. Le hemos dicho a las organizaciones sociales, si ustedes, o a los líderes sociales, si ustedes tienen alguna información que comprometa a un agente del Estado, a un miembro de la fuerza pública, en estos homicidios, en estas agresiones o en colaboración con estas estructuras del crimen organizado, por favor cuéntenos. Si no lo quieren hacer en público, háganlo en privado, les ofrecemos ese espacio. Nunca nos han dicho que algún miembro de la fuerza pública o algún agente del Estado esté comprometido en este tipo de acciones. Por eso yo no dudo en hacer notar la diferencia entre las organizaciones paramilitares del pasado, en las que claramente hubo compromiso de agentes del Estado en el apoyo a ese tipo de organizaciones. El afán de resultados. Frente a estas nuevas estructuras de crimen organizado de las que no se está dando cuenta, de las que no hay evidencias de compromisos de agentes del Estado con ellas. Y eso es muy importante que los colombianos lo sepan. Hoy, más que nunca, en este marco del proceso de paz, cuando la gente se la está jugando de manera abierta para que la paz no sea solo un anhelo, sino una realidad con todas las condiciones, no solamente que las FARC se retiren de sus territorios, sino que haga presencia la fuerza pública, las mejoras en las condiciones económicas, de educación, de posibilidades y demás, que todas esas condiciones se empiecen a dar, que usted ya nos las ha manifestado durante el desarrollo de esta charla. La gente puede estar tranquila, plena, que este gobierno, por lo menos en estas circunstancias, se la está jugando de lleno como la ciudadanía se la está jugando por este cambio sustancial. Absolutamente, este gobierno está comprometido con la paz. Para nosotros la paz no es un asunto de retórica, la paz es un asunto de realidades. Y nosotros entendemos las dificultades que se están viviendo en el territorio, los temores que no son infundados. Existen unas cifras que indican que están sucediendo cosas muy graves en los territorios. Pero este gobierno está absolutamente comprometido con la paz y entiende que la paz no es solamente la firma del acuerdo que ya se suscribió en el Teatro Colón. Entiende que la paz no es solamente la implementación normativa de los acuerdos. Este gobierno entiende que la paz significa garantía para los derechos humanos de los colombianos y de manera muy especial para quienes además defienden los derechos humanos. Un defensor de derechos humanos es quien defiende los derechos de los demás, quien trabaja por los derechos de los demás, y a ellos hay que ofrecerles garantías. No estamos todavía haciendo lo suficiente, de eso tenemos que ser conscientes porque pues hay unas cifras, hay unas realidades que nos están indicando que hay que hacer más y estamos dispuestos a hacer más, a jugárnosla enteros, porque ojalá podamos muy pronto decir que hay 0 agresiones a líderes sociales, 0 agresiones a defensores de derechos humanos, y también quisiéramos muy pronto decir que claramente están identificados y judicializados los responsables de estas agresiones. ¿Se ha demorado el gobierno en este proceso de llevar a la fuerza pública a las diferentes regiones o estaba pronosticado de esta manera? O sea, el cronograma estaba establecido o era necesario que la fuerza pública casi que de manera inmediata estuviera en las regiones para impedir que grupos criminales se empezaran a tomar estas regiones y nuevamente el terror y el miedo en áreas rurales
que es donde se vive realmente, porque en las zonas urbanas es a otro precio, ¿se continuara con estas actividades? ¿Se demoró? Hay algo que voy a decir que no quiero que suene a excusa. Nosotros perdimos el plebiscito el 2 de octubre del año pasado. Eso nos trastocó todos los cronogramas que teníamos previstos. Y, por ejemplo, implicó que lo que habíamos pensado en términos del preagrupamiento de las FARC, su traslado a las zonas de normalización transitoria, pues, digamos, se aplazara. Y en la medida en que las FARC estaban preagrupadas, era muy complejo asegurar o buscar que la fuerza pública copara los territorios, porque habría podido desarrollarse cualquier incidente y eso habría podido dar al traste con todo el proceso de paz. Hasta que las FARC no se concentraron, no llegaron a sus campamentos, a las zonas de normalización transitoria, no se pudo iniciar el despliegue de los hombres de la fuerza pública a estos territorios. Fíjese usted que en enero, que fue el mes entre el preagrupamiento de las FARC y su tránsito a los campamentos, a las zonas de normalización transitoria, de este año fue el mes en que más homicidios se presentaron, porque la fuerza pública no pudo llegar a esos territorios y seguramente estas nuevas estructuras del crimen organizado, pues, digamos, hicieron presencia en ellos. En febrero empezaron a disminuir, en marzo siguen disminuyendo los homicidios. Eso lo que indica es que la presencia de la fuerza pública, pues, está generando unas consecuencias positivas. Pero creemos que hay que hacer más y estamos en disposición y en absoluta convicción de que tenemos que hacer mucho más. La gente debe sentirse hoy más segura con la fuerza pública en áreas donde no hacía presencia y hacía presencia las FARC. Desconocían a la fuerza pública y hoy reconocen una institución legítimamente, legalmente establecida para protegerles. Yo creo que en la mayoría de los casos drástico. sí. Yo creo que en la mayoría de los casos sí. Fíjese usted que la gente nos pide presencia de la fuerza pública, pero de eso se trata la paz, de que todos los ciudadanos, y me refiero especialmente a aquellos que viven en zonas en las que las FARC hicieron presencia histórica además, pues entiendan que el monopolio de la fuerza solamente puede ser desarrollado por la fuerza pública. Digamos, ese cambio de mentalidad va a ser muy importante para la consolidación de la paz, porque es que la autoridad es del Estado y no puede provenir de otro ente sino del Estado. Luego, digamos, eso por supuesto significa un cambio de mentalidad enorme, un cambio cultural enorme en estas zonas, pero tiene que darse porque de eso se trata la paz, de que la autoridad legítima sea la del Estado. Y obviamente que además del ejercicio de la autoridad, pues el Estado también provea lo que se conoce como los bienes públicos, la educación, la salud, el agua potable, para que pues estos colombianos que han vivido al margen del desarrollo puedan también sentirse incluidos en los beneficios del desarrollo. Pues viceministro, mil gracias por acompañarnos a esta hora, por abordar este tema, por aclarar dudas importantes para la ciudadanía, aquellos que están en áreas de difícil acceso, áreas rurales que han vivido de verdad la violencia de tajo de este conflicto colombiano y que esperan no solamente la protección de los líderes sociales, sindicales de nuestro país, esos defensores de derechos humanos, sino que todos los derechos sean restablecidos, que los derechos humanos sean absolutamente intocables, protegidos, resguardados por el gobierno, un gobierno que ha hablado y usted ha dicho que no es simple retórica, sino que efectivamente se viene trabajando en la implementación de unas mejores condiciones y de allanar ese camino de la paz. Gracias nuevamente por acompañarnos. Con mucho gusto, gracias a ustedes por la invitación. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.